Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. La mayoría de los pacientes que llegan con un homeópata es porque ya estuvieron años en tratamiento alopático y no vieron buenos resultados o porque las recurrencias son constantes. Hay muchos estudios donde les dan homeopatía a los pacientes y las recurrencias bajan hasta un 70%. La medicina alópata trata los últimos efectos de la enfermedad, quita los últimos síntomas, no quita la causa de la enfermedad. Y esa es la discusión que nos congrega hoy, la homeopatía, definida por la Real Academia como el sistema curativo que aplica a las enfermedades en dosis mínimas las mismas sustancias que, en mayores cantidades, producirían al hombre sano síntomas iguales o parecidos a los que se trata de combatir. Yo lo que creo es que si fuera tan efectiva la medicina homeopática, entonces nosotros como médicos alópatas no recibiríamos pacientes ya complicados porque la gente de manera ignorante creen que con esa medicina se van a curar porque no les va a pasar nada, porque es natural. Bueno, la marihuana es natural y yo no veo aquí todos fumando marihuana. Entonces, las cosas naturales también tienen contraindicaciones. Entonces, llegan los pacientes y por haberse tratado de esa manera, entonces ya se complicó la enfermedad y ya es muy difícil tratar. Un reciente debate plantea la urgencia de revisar la enseñanza de la homeopatía de un diplomado en homeopatía en la mejor universidad de Colombia, la Universidad Nacional. En otros países se ha dado la misma discusión. Que se lo estudien, que son medicamentos regulados por ley, de venta exclusiva en farmacias. Que no son medicamentos, es mentira, que se lo miren. Segundo, placebo, ya que decís que no hay estudios, 1.500 estudios en células de laboratorio. Búscale el placebo ahí, de los cuales a unos 800 y pico dan resultados favorables a la homeopatía. Ir a estudiar, por favor. En y entonces células, podemos hablar. Oiga, porque por si favor, no podemos, en células de laboratorio. Lo que no se puede es engañar a los pacientes. Lo que no se puede es engañar a los pacientes. La homeopatía no solo se ha quedado en debate, países europeos han tomado decisiones drásticas. Vamos a ver, es decir, un poquito de seriedad. El Ministerio de Sanidad español en el 2011 hace un documento oficial que demuestra que no aporta nada. El gobierno británico, en un documento también muy reciente, analiza la homeopatía y la retira del sistema nacional inglés por falta de eficacia. El gobierno australiano en el último año. Es decir, en ningún lado en que haya consenso científico adecuado consideran que la homeopatía cumple las reglas del método científico. En Colombia son miles los que acuden a esta práctica. Las autoridades de salud permiten que se desarrolle. La medicina alternativa es muy amplia. Nos permite hacer tratamientos que no necesitan de generar un efecto secundario que muchas veces produce la droga química, que genera dependencia, que puede producir en la persona una disminución de su facultad mental y mantenerlo, como vulgarmente se dice, atontado. Y ese es nuestro tema del día, a propósito de un reciente debate sobre la permanencia o no de un diplomado en homeopatía en la Universidad Nacional. ¿Sirve esta para contrarrestar enfermedades? ¿Es tan eficaz como la medicina tradicional? Por el contrario, su poco control podría poner en riesgo la vida de las personas. Bienvenidos a Partida W, donde al final de este debate usted nos llama y toma partido. Algunos ciudadanos ya lo hicieron. Mi nombre es Ángela Sierra. Me parece más importante la medicina homeopática. En la actualidad sufro de insuficiencia renal y básicamente en la medicina tradicional le dan a uno medicamentos muy genéricos, por así decirlos, para tratar a nivel general las enfermedades. Los médicos homeopáticos hacen uso de unas buenas medicinas, adicional a eso hacen también inyecciones, entonces también es como más saludable. Mi nombre es Daniel Cristancho y creo más en la medicina general porque científicamente se ha comprobado más los resultados de las drogas a comparación con la homeopática. Hola, mi nombre es Blanca Rubián. Yo soy una de las que creo más en la medicina homeopática porque es la mejor. Porque la tradicional, de hecho ahora solo dan ibuprofeno para todo, para el cáncer, para el dolor de cabeza, para todo. En cambio, esta medicina se ven los resultados. Bueno, mi nombre es Miquel Vera. Yo confío más en la medicina tradicional, aunque yo utilicé homeopatía durante muchos años para la sinusitis y la verdad es que me funcionó. Aunque también creo que esto funciona mucho en base a la autosugestión que tiene cada paciente. Y como gracias a Dios nunca he tenido ninguna enfermedad grande, pues de momento con este tipo de tratamientos alternativos me ha sido bastante. Pero si tuviese algo serio o algún familiar mío, sin duda le recomendaría lo que es una cirugía o una medicina típica tradicional.
Mi nombre es Natalie Sanabria, soy madre de un niño de 8 años. Él tiene distrofia muscular de Duchenne y hasta ahora ninguna de las dos medicinas ha funcionado para el tratamiento que él tiene, entonces realmente no creo ni confío en ninguna de las dos por ahora. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos. 8:05 y para debatir este tema vamos por partida doble con dos personajes de lujo, como siempre. Antes, los invito a participar en nuestras redes con el numeral Partida W, numeral Partida W. Allí pueden ver nuestras preguntas, interactuar, comentar, y así vemos un poco la radiografía de lo que está sintiendo la gente con este debate. Por partida doble, Leonardo Morales Hernández. Él es médico psiquiatra con experiencia en atención psicoterapéutica y psicosocial a personas, familias y comunidades víctimas del conflicto armado. Don Leonardo ha desarrollado programas de promoción en salud mental a comunidades en riesgo con modelos que integran lo clásico con lo alternativo. Cuenta con un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia y es especialista en homeopatía de la Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez. Don Leonardo, doctor Leonardo, buenas noches, bienvenido a Partida W. Buenas noches, muchas gracias por invitarme y poder participar en esta interesante discusión. Hay muchas universidades y muchos centros de salud que ofrecen el diplomado en homeopatía en Colombia. No hay muchos. Realmente universidades que estén certificadas y que tengan la capacidad para hacerlo, el entrenamiento, pues está la Luis G. Páez, que usted estaba nombrando, la Universidad Nacional, y hay algunas otras que hacen, digamos, que una integración de varias medicinas, lo cual es criticado por algunos, y la misma ley está exigiendo pues que sea una formación en una sola área, porque la medicina alternativa pues tiene varias áreas. Entonces la idea es que sea la experticia en una sola área, porque pues realmente cada una de estas requiere bastante tiempo de preparación. ¿Y en el nivel académico llegan solo hasta diplomado o especialización? No, hay maestría. Ahí la Universidad Nacional tiene maestría en medicina alternativa, en ese caso en énfasis con homeopatía, y la Luis G. Páez tiene especialidad en homeopatía. Como le digo, hay otras, está la Universidad, por ejemplo, Juan N. Corpas, que hace una integración, la Universidad Manuel Beltrán, que hace una integración, y no hay en Colombia realmente muchas universidades y escuelas que lo ofrezcan de manera especializante o magíster. Pero para usted ser homeópata tiene que ser médico general, tener un título de médico general de alguna universidad. Para ser homeópata debe ser médico, dentro de la ley colombiana. Dentro de la ley colombiana. Correcto. Pues, doctor Leonardo Morales Hernández, gracias por estar en Partida W. Muchas gracias a usted. Su contraparte es el doctor Carlos Pérez Díaz. El doctor Pérez Díaz es médico egresado de la Universidad Nacional de Colombia, especializado en infectología y medicina tropical. Cuenta con 15 años de experiencia en docencia, práctica clínica, hospitalaria y de consulta externa. Es también conferencista nacional e internacional en temas de enfermedades tropicales, emergentes y reemergentes, zoonosis, control de infecciones, resistencia bacteriana, infecciones en trasplante de órganos y atención de pacientes con VIH y hepatitis virales. Ha realizado varias publicaciones en libros y revistas nacionales e internacionales. Doctor Pérez Díaz, buenas noches, bienvenido a Partida W. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, doctor, ¿qué es la medicina tropical? Nunca había escuchado ese término. Es realmente un mal término porque es la medicina de los países en los trópicos, entonces no hay realmente una especialidad en medicina tropical, sino es el ámbito en las enfermedades que están en ciertos sectores geográficos, en este caso los trópicos, que son características y que no se presentan en otras latitudes. Por ejemplo, el dengue, el zika, el chikungunya son de países tropicales. Mi especialidad es en enfermedades infecciosas y hizo estudios de medicina tropical, como lo hacen la mayoría de infectólogos. El chikungunya, no se volvió a hablar del chikungunya, pero el país se vio bien afectado por eso, sobre todo porque leí por ahí que el 10% de la gente que fue infectada por el chikungunya quedó con artritis reumatoidea. Artritis post-chikungunya, y no solamente el zika sigue, y el chikungunya y el dengue, y siguen muriendo. Una cosa no es que no haya aparecido, que no se mencione en los medios no quiere decir para nada que no haya casos, todo lo contrario, hay más casos, hay niños con riesgo, y algún día haremos un debate realmente sobre qué es que no haya una enfermedad cuando no tenga titulares de prensa, que es distinto. Que comience el debate, 8:09 Comienzo con usted, doctor Carlos Pérez Díaz. ¿Es la homeopatía tan eficaz como la medicina tradicional? Lo primero es que en la medicina, y la medicina entendida como el arte de primero no hacer daño,
parte de un principio en que todas las intervenciones que se hagan farmacológicas, terapéuticas, quirúrgicas, provean al individuo, primero no hacerle daño y proveer la salud que ha sido lesionada o ha sido afectada. Para eso nos valemos de instrumentos médicos, quirúrgicos, incluso el doctor que es psiquiatra, pues la psicoterapia como parte de las alternativas terapéuticas, y usamos todo lo que esté disponible a nuestro alcance para poder mejorar la salud de un paciente. La homeopatía, y no voy a referirme sino a la homeopatía y no otras medicinas tradicionales como son la acupuntura, la medicina tradicional china, la terapia neural, la moxibustión, la homotoxicología, que son varias ramas. Vamos a concentrarnos en la homeopatía. En la homeopatía se parte de un principio milenario, pues de hace 2 o 3 siglos, desde los 1800, en donde se parte de antídotos para lo que serán las enfermedades, y que muy probablemente pues nos van a explicar. Estos principios fueron revolucionarios en su época y mostraron que tenían una alternativa, pero recordemos que en ese momento también, por ejemplo, no se conocían qué eran los virus, por ejemplo, no se conocían qué eran las bacterias, por ejemplo, no se conocían cómo se contagiaban muchas cosas o qué eran enfermedades. Entonces, y como decía uno de sus oyentes, pues la homeopatía parte de un proceso, se ha buscado como una alternativa hacia el tratamiento, pero su eficacia ha sido por 200 años, 300 años discutida, si es o no realmente eficaz, si tiene o no evidencia científica, y los datos apuntan a que no la tiene. Sin embargo, las personas que lo defienden también dicen que tienen cómo demostrar que esto sí puede suceder. Hecho es que si fuera contundente, si los datos fueran contundentes, pues no sería la Universidad Nacional la única que estuviera reflexionando en retirar el programa, sino todas las universidades deberían de estar proveyendo, porque tenemos cómo tener que ayudar a la gente, y no debería ser una universidad, sino todas las universidades, porque lo que queremos los médicos es mejorar la salud. Y si formar más personas y fuera tan contundente los datos, pues yo creo que no habría especialidades ni en dermatología, ni en anestesia, ni en cirugía, ni nada de eso, pues sino sería tan importante, tan relevante en eso. Hoy la Universidad Nacional, en cabeza de su rector y en cabeza de muchas personas, han reflexionado acerca del retiro de esta especialidad, porque como decía muy bien el doctor, la especialidad debe ser centrada en una de las ciencias, y esto se hace una maestría es en varias mezcolanzas. Conclusión: la medicina homeopática, no estoy hablando de las medicinas alternativas, sino de la medicina homeopática, no ha tenido una evidencia científica contundente. Ha tenido estudios clínicos que muestran aproximaciones, relatos que parten de las anécdotas y estudios que ellos mismos han sido patrocinados. La medicina alopática se basa en ciencia, se basa en herramientas, se basa en estudios, equivocados o no, son la mejor herramienta y la que han demostrado que han salvado las vidas durante este tiempo. 8:13 p.m, que dice el doctor Leonardo Morales Hernández: ¿es la homeopatía tan eficaz como la medicina tradicional? Dice el doctor Carlos Pérez Díaz que no tiene evidencia científica contundente para afirmar esto. Bueno, muy bien, muchas gracias. Pues el doctor Carlos creo que dice cosas que tienen mucha razón. Sí, dijo milenaria, bueno, hay algunos principios que son milenarios, en realidad de 200 años, como decía el que viene en los fundamentos, y tiene un principio, pues que primero no hacer daño, estamos totalmente de acuerdo de eso, y mejorar la salud. Y lo que diría en primera instancia es que la ciencia en realidad es algo más amplio que los estudios cuantitativos. La ciencia, podemos decir que es el conocimiento científico, es una construcción que tiene una coherencia interna, una sistematicidad de las ideas, es una disciplina intelectual con un orden lógico y un sistema de ideas que organiza y va sacando conclusiones y haciendo pruebas. La ciencia, como la plantea el doctor, y habla de los estudios, por ejemplo, que se llaman cuantitativos, doctor, pero déjeme terminar, yo no le interrumpí. Entonces, como el doctor lo dice, sí corresponde a un tipo de hacer ciencia, que es lo que han llamado el método científico. Sin embargo, lo que se llamó método científico y se colocó el autodenominado nombre, el método científico, no es la única forma de hacer ciencia. Esa es una forma de hacerlo cuantitativo y no es la única forma de hacerlo, porque este método nos permite ver
claramente lo que es materialista y mecanicista y está muy unido a la matemática y permite mostrar unos resultados. Correcto. También hay otras formas de investigar, que son las formas cualitativas, y algunas cuestiones como son, por ejemplo, la calidad de vida, la disminución del dolor, otra serie de elementos que tienen que ver, como él, por ejemplo, hablaba de la parte del psiquismo, y muchos otros elementos de las personas no se pueden medir fácilmente desde el punto de vista de los estudios cuantitativos, lo que algunos llaman empírico-analíticas o mecanicistas. Entonces yo diría que tiene razón que desde algún tipo de estudio que se realiza desde esa epistemología, porque esta discusión en realidad es epistemológica. Yo sé que esta palabra suena un poco complicada, pero lo que quiero decir es de cómo se conoce. Se puede conocer por métodos, como dije, cuantitativos, y también se puede conocer por métodos cualitativos. El objetivo, y hacia lo que apunta el pensamiento complejo y lo que se trata de hacer, es que las diferentes ramas tengan dos tipos de estudios, tanto cuantitativos como cualitativos. Y la medicina no es una sola medicina, hay muchas formas de hacer medicina, y la forma, digamos, que se mira actualmente es como tratar de hacer integración, centrado en el paciente, en las necesidades del paciente, si el paciente tiene dolor, si el paciente tiene una calidad de vida deteriorada, si tiene diferentes cosas, y no mirarlo solo como una sustancia. O sea, la medicina no es la sustancia solamente que se le da a la persona, llámese de orden químico, llámese de orden homeopático, sino es toda la integralidad del abordaje que se realiza a la persona, de la comprensión que se realiza de la persona, y que también tiene que ver obviamente con el medicamento. Mirar un medicamento aislado es mirar de una manera muy corta a una medicina. Bueno, llámese homeopatía o llámese infectología. Ya cada uno presentó sus argumentos iniciales, ahora sí que comienza el diálogo. Doctor Carlos Pérez Díaz, ¿qué opina de lo que acaba de decir el doctor Morales Hernández? Es supremamente interesante y parte de un principio. Cuando se discute sobre estos temas, se habla sobre el dogma que tiene la medicina tradicional y se estigmatiza sobre eso. Es que ustedes solamente ven análisis, es que ustedes solamente ven estadísticas, es que ustedes no entienden el pensamiento complejo, es que ustedes centran su medicina en la enfermedad y no en el enfermo. No es así. Los médicos no vemos enfermedades, los médicos atendemos enfermos y entendemos holísticamente qué sufre una enfermedad, y entendemos claramente y cada vez más que las enfermedades no son consecuencia de un solo hecho, sino que son multifactoriales. El abordaje que hoy hacen los médicos y la medicina moderna no es tratar a 100 pacientes con artritis reumatoidea o 200 con gastritis, es el individuo que tiene esta serie de patologías, por qué se desencadenan y por qué se desarrollan. Acá la situación es, el doctor hablaba de los estudios cualitativos. Los estudios cualitativos y los que hemos, y el doctor que tiene su doctorado en salud pública sabe que hay estudios quali, y que esos estudios cualitativos también se hacen de una forma sistemática y que encuentran resultados que son descritos, y los estudios cualitativos, si bien son un poco más complejos en su metodología, los resultados igualmente se validan. Es que acá hablar sobre la calidad de vida y cómo se siente el confort está muy bien, pero hablar sobre solucionar un problema de una enfermedad es de lo que se trata. No todas las enfermedades son físicas, totalmente cierto. Hay muchas enfermedades que son de orden psicológico, totalmente cierto. Pero lo que es real es que hoy en día nosotros como médicos alópatas tenemos la oportunidad de ofrecerle al paciente no una, sino muchas alternativas, varias visiones. No es cierto que seamos mecanicistas y que eso que se ha hecho sofísticamente de una forma de sofismas de que es que todo lo que ustedes formulan hace daño, es que ustedes no se dan cuenta que es que están haciendo daño porque dan químicos, cambio los productos naturales no hacen daño, que los productos naturales son benéficos y si no le hacen bien entonces tampoco le hacen daño, hacen que se estigmatice a la medicina como si fuera que nosotros fuéramos robots encerrados en 4 paredes y dedicados a no escuchar las otras. Le cuento, por último, que muchos de los médicos que hoy hacen estudios sobre homeopatía ejercieron y fueron médicos homeópatas. Y son las personas que han hecho contundentemente, y por eso las entidades regulatorias, como en Alemania, donde nació la homeopatía, en Inglaterra, donde el 60% acuden a personas con homeopatía, en donde se desvinculó del sistema de salud pública, fueron médicos que nacieron siendo homeópatas y que después de varios años de ejercicio
hacen los estudios y se dan cuenta que no tiene la evidencia suficiente para poderlo recomendar. Bien, bueno, estoy de acuerdo con el doctor en que no es tratar enfermedades, sino tratar pacientes. O sea, Pedro con su depresión, Pedro con su artritis reumatoidea, Juana con, bueno, lo que tenga cada uno. O sea, debe ser muy individual. Y en el esquema que se trabaja en homeopatía, la consulta, por ejemplo, puede durar 1 hora o mucho más. No es lo que vemos muchas veces cuando se abordan los pacientes en los diferentes sistemas, sobre todo en este sistema de salud que tenemos, que pueden ser 15 minutos, 20 minutos. Le presta más atención a la gente, 1 hora aquí, 20 minutos, una cita, una EPS. Muchísimo más. O sea, es un tiempo en el cual la persona se contacta, se conoce, se habla muy a fondo con ella y es muy individualizado, porque depende mucho de la historia de cada persona, cómo es el origen de su problema. Yo pues también he ejercido obviamente la medicina que el doctor ha ejercido, y me doy cuenta que se puede fortalecer mucho si uno utiliza las herramientas que hay en la medicina homeopática. O sea, yo no diría que aquí hay una lucha, yo lo que diría que es un complemento. O sea, se pueden mirar muchos otros aspectos que nos permite ver, por decir, el objeto, si dijéramos como una laguna. Puede uno ponerse en 2 puntos opuestos y crear un conflicto, o en realidad puede mirar las 2 partes en conjunto y tratar de comprender mucho más. Quisiera decir otra cosa acerca de lo que el doctor dice. Él dijo los productos naturales, que se promociona que los productos naturales no hacen daño. Hay que aclarar algo, la homeopatía no dice eso, no habla de productos naturales, porque hay una confusión. Eso es otro tipo, es naturismo, que es, por ejemplo, utilizar las plantas totales o los productos animales totales, y en la homeopatía se hace un proceso para que no haya el factor de toxicidad. Entonces, creo que es importante para que la gente lo tenga claro. Pero perdóneme, en este punto... terminar la idea, doctor, pero perdóneme... Un poquito de respeto. Usted dijo, yo no lo interrumpí. Usted me dijo del producto natural, y entonces yo estoy diciendo, la homeopatía no habla de producto natural, habla de un medicamento que se le hace una preparación. Doctor, para que nos aclare a nosotros que somos ignorantes y legos en el tema, es que le quiero preguntar. Es decir, que los medicamentos homeopáticos no hacen daño. Es lo que dice. No tienen el potencial tóxico. Pero nosotros revisando, dentro de la homeopatía, dentro de los estudios de la personalización de la terapia, se habla que cuando un medicamento se formula por un empírico de homeópata y no se individualiza el tratamiento. Sí, una persona que puede ejercer la homeopatía. Pero eso no es homeópata, doctor. Por eso. O sea, homeópata dijimos que era un médico que tiene una formación de magíster o de especialista. Bueno, entonces, si hablamos de, porque yo también puedo decirle un droguista poniendo antibióticos, y podríamos decir que se está asemejando, perdóneme que lo ofenda de esta manera, a un infectólogo. No me ofende. En absoluto, no es un señor en una droguería poniendo un benzetacil, no es un infectólogo. El doctor es un infectólogo que ha tenido mucho estudio, y para usted hacer una formulación es muy serio. Pero mire que no he terminado la pregunta. Perdón. Lo que yo le estoy preguntando no es que si son droguistas, lo que le estoy diciendo es si una persona se equivoca o da la dosificación incorrecta de un medicamento que es homeopático, ¿puede hacer daño? ¿Sí o no? Si un medicamento, lo repito nuevamente, claramente, no para que haya tergiversación, si un medicamento erróneamente está formulado de manera errónea, está formulado por un homeópata con maestría, doctorado en homeopatía, y formula el medicamento porque la persona cometió un error y dio la preparación que no era y se lo dispensaron como no era, ese medicamento que no está prescrito para eso, sino que por un error involuntario es eso, ¿hace daño, sí o no? Puede tener algunos síntomas secundarios, y no alcanza a tener un potencial tóxico. Entonces, pero la pregunta la aclaración que usted hizo me parece muy buena, que sea alguien que sea técnicamente formado para hacerlo. Entonces, vea, doctor, que ese es un punto importante, porque una de las discusiones que yo estuve revisando es que efectivamente dentro del estudio de la homeopatía es tratar de personalizar tanto el tratamiento para que el medicamento que se le dé sea para esa persona y no para otras personas. Correcto, estamos de acuerdo. Pero cuando la dispensación, por ejemplo, se cometen errores, o cuando hay errores técnicos de eso, el medicamento puede producir efectos que son deleterios sobre la persona. Puede haber algunos síntomas secundarios. Entonces, que no cuando hablamos de inocuidad, cuando hablamos de no hacer daño, estamos diciendo que no todos los medicamentos homeopáticos no hacen daño. No estamos partiendo del principio de que hay una inocuidad de todos los medicamentos.
le indico una cosa. Si yo pongo la dilución de la ipecacuana para el vómito, que es una forma de dilución de los medicamentos, sí, y se lo prescribo a una persona que tiene dolor, ese medicamento, y usted me lo está reafirmando, puede producir un efecto deleterio sobre la persona. Puede producir algunos efectos secundarios que no alcanzan a ser de un potencial tóxico. Por eso le digo que no hay inocuidad en eso. Al no haber inocuidad, estamos partiendo de un principio que potencialmente sí pueden hacer efectos que no son deseables sobre el paciente. Claro, tiene razón. Tiene razón y puedo complementar. ¿O no? Y el último punto es esto. Si el medicamento no tiene inocuidad, tampoco lo tiene la inocuidad los medicamentos alopáticos. Si no hemos dicho que los medicamentos alopáticos sean perfectos y que no tengan efectos. Doctor. Todos estos, pero el hecho de que no sean inocuos hace que sea tan importante que la gente entienda ese concepto de que como no hace daño, si hace bien, perfecto, pero como no hace daño, entonces tomemos. Debe hacer un uso responsable. O sea, estoy de acuerdo. O sea, los medicamentos deben ser formulados técnicamente por alguien que tiene entrenamiento, etcétera, y puede dar algunos efectos secundarios, pues que no son afortunadamente muy graves y hay que detener y cambiar a otro medicamento. Desgraciadamente, sí, puede ser que los dispensen, seguramente sin formulación médica, como también ocurre con los medicamentos químicos, por ejemplo, el acetaminofeno que dicen las personas, el ibuprofeno, etcétera, u otros que desgraciadamente si se usan de manera inadecuada va a tener mucho potencial tóxico. Yo creo que es importante lo que el doctor está diciendo y creo que estamos de acuerdo. Debe ser alguien que tenga una formación adecuada y no puede formularlos cualquier persona. Creo que y no son inocuos. Pueden producir algunos efectos secundarios y debe ser formulados por alguien técnicamente informado. No son inocuos. Otra de los aspectos que el doctor dijo antes, que perdóneme que no lo recalqué acá, el doctor nos decía que está empezando la rectoría de la Universidad Nacional, hizo algunos comentarios, algo así. No, lo hizo una persona que fue rector en un tiempo de la Universidad Nacional, el doctor Wasserman, quien es químico, y que realmente pues él no conoce de la parte clínica o algo así exactamente, él no atiende pacientes. Pero hay un debate al interior de la universidad. Y lo que se refiere ese doctor que se refiere es que la que fue su facultad de ciencias, donde él se forma en química, etcétera, se haga un curso que es para farmacia, o sea, para farmacéuticas. Yo pienso que es muy adecuado que si hay una preparación de medicamentos, pues los farmacéuticos tengan formación en qué es lo que están preparando. Y esa es la discusión, pero no es la rectoría, es una persona, un exfuncionario. Mire, yo fui exfuncionario de otros sitios. Lo que yo diga como exfuncionario de un sitio donde fui director, pues no es la posición oficial de ese sitio actualmente. Pero primero, el doctor Wasserman merece todo respetable, muy respetable. Y es una persona que fue rector de nuestra alma mater. Correcto. Lo hace por méritos académicos y creo que lo que él dice no puede decir por ser exfuncionario, por ser un pensionado, por ser un exjugador, no podemos calificar lo que uno piensa. Y lo que él puede decir... Perdóneme, pero termino la frase. Y lo segundo... Él es muy valioso, estoy de acuerdo. Pero solamente que no sé... que porque es ex-rector. No sé qué estudios solamente que no sé qué estudios tendrá él acerca de homeopatía para poder dar opiniones al respecto. Porque el otro que creo que es importante, para poder uno opinar de algo, mire, yo no me atrevo a opinar de infectología, ¿sí? Pues tengo unos conocimientos de médico, pero no me voy a poner a opinar por los temas especializados que usted maneja, del chikungunya, del SIDA. Pero no voy a opinar sobre algo que soy ignorante. Entonces, ¿qué estudios de pronto tendrá estas personas que dan esas opiniones? Así sean muy valiosos. 8:28 y tengo que hacer una pequeñísima pausa. Entrando a esta pausa, comienzo con usted, doctor Carlos Pérez Díaz. Mantenga esa idea que tiene ahí para que enseguida entremos con ella. 8:29, no se muevan. ¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Llegó el sale de Corcerati. Los debates se escuchan mejor en Partida W. 8:33 es la homeopatía tan eficaz como la medicina tradicional. Debatimos esto con los doctores Leonardo Morales Hernández y Carlos Pérez Díaz. Doctor Pérez Díaz, usted tenía la palabra. El punto es que el doctor que ha sido el rector de la universidad puede tener su criterio y él es tan respetable porque los méritos académicos los tiene y para poder hacer las opiniones.
El punto, y sí hay un debate al frente de la universidad, y parte también de otro principio, que en los últimos años, por ejemplo, la FDA, que es la entidad regulatoria en Estados Unidos y europea e Inglaterra, dice que el label, la etiqueta de los medicamentos que tienen homeopatía debe decir lo siguiente: estos medicamentos no tienen evidencia suficiente científica hacia el beneficio, y tienen que tener un segundo punto donde dice se basan en principios del siglo XVIII, creo que dice filosóficos o bases científicas, principios científicos de eso. Todos los medicamentos homeopáticos desde septiembre del 2016 tienen que tener ese label para que las personas, como lo hace el cigarrillo para el cáncer y como lo hacen los medicamentos alopáticos en todos los disclosures. Usted va a tomarse una acetaminofén y usted lee la caja, le dice cuáles son las contraindicaciones y las precauciones. Acá lo que resaltan es que la evidencia científica no es sostenible para hacer y que se basa en unos principios. La persona puede tomar la decisión de tomarlo o no. Claro, de acuerdo, doctor. Ahí, digamos, en lo que podríamos encajar los estudios cuantitativos, hay algunos que muestran que sí hay evidencia, hay listados de ello, hay otros que dicen que no encuentran evidencia, y yo los remito a lo que estábamos discutiendo al principio. Son estudios de tipo cuantitativo exclusivamente. Hay estudios de tipo cualitativo que nos muestran la calidad de vida, disminución del dolor, mejora en muchísimas condiciones de los pacientes, que también tenemos que tenerlos en cuenta. O sea, yo no desconozco que hay evidencias que están en pro y evidencias que están en contra. Y digo, también hay que mirar otro tipo de estudios. Y pienso que, pues desgraciadamente, también aquí hay un tema económico, y que lo pongo para discutirlo. Obviamente que las grandes casas farmacéuticas que producen los medicamentos que voy a llamar de orden químico, pues mueven mucho dinero, unas cifras dicen que para Europa 886.000 millones de euros, unas cifras grandísimas, y también patrocinan mucha más investigación, también patrocinan publicidad y muchísimos otros elementos. Un medicamento homeopático no tiene seguramente todo ese potencial económico para moverse. De hecho, son medicamentos muy económicos, pueden valer 10.000 pesos, 14.000 pesos un tratamiento para varios meses, mientras que un medicamento químico, por todo el sistema que tiene la industria, puede costar, depende del caso, hasta $500,000 y muchísimo más. Entonces yo pienso que también de fondo, y hay que mirarlo, hay una poderosa industria económica que se está moviendo y también a veces hace desprestigio de esta materia. ¿Qué dice? Pero con respecto a los movimientos económicos, también acá están los datos que la medicina homeopática no es una medicina que no mueva mucho dinero. Los datos hablan de 1.600 millones de dólares que han movido en los últimos 10 años, y que también tienen desarrollos y tienen casas farmacéuticas que desarrollan e impulsan sus mismos productos. Incluso la revista Homeopathy, que es la revista que hacen de referencia, en su último número habla de solucionar conflictos de intereses acerca de patrocinios de casas que desarrollan los medicamentos. De acuerdo. Entonces no estamos hablando de que estigmaticemos que porque la industria farmacéutica desarrolla estudios, esos estudios son malos, y que la homeopatía es una medicina que es completamente, mire, no he dicho que malos, yo estaba diciendo usted dijo lo del acetaminofén y lo del ibuprofeno, que los medicamentos homeopáticos valen 10.000 pesos, pues un ibuprofeno vale. No, yo no dije acetaminofén, yo comparé otra cosa, doctor. Decía que un medicamento homeopático puede valer 10.000 pesos y otros medicamentos, por ejemplo, depende del caso, por ejemplo, antibióticos pueden ser altamente costosos. Pues, pero el hecho de estaba haciendo esa comparación y hablaba del músculo económico que está también detrás. El músculo económico existe en ambos lados, en ambos sitios. También la industria de la homeopatía, y están los datos que los podemos revisar, acá están los datos. Compare lo que usted dijo, en 10 años 1.000 millones, y aquí yo le estoy diciendo anual 8.000. Pero es que la medicina alopática la usan el 90% o 95% o el 100% de las personas cuando tienen una grave enfermedad y se desarrollan. ¿De qué lado del mundo, doctor? Porque también las personas con apuñalamiento estamos hablando también de India,
Y las China, personas cuando tienen un trauma, el mundo es mucho más que las personas cuando tienen un trauma, cuando usted tiene un trauma, cuando usted tiene un golpe, cuando usted tiene una herida, cuando usted se le está saliendo el corazón porque tiene una puñalada, pues doctor, la medicina es la medicina alopática. Es que ahí no hay guerra, doctor. Es que la guerra no hay conflicto, pero es que complementaria. No calcule que los costos económicos están solamente diseñados para pelear contra la homeopatía. Estamos hablando para atender a los seres humanos. De acuerdo. El músculo económico también es muy fuerte en la homeopatía. Hay casas farmacéuticas que diseñan los medicamentos y los impulsan. Hay casas farmacéuticas, si usted conoce, de alemanas, inglesas, y también para poder generar eso. Aquí no quiero que nos desviemos del tema sobre si es el músculo económico lo que está tergiversando la homeopatía. Hay dos tipos de estudios, cuantitativos y cualitativos, que es con lo que hoy en día se está diciendo que estas medicinas sí tienen un efecto o no. Y lo que muestra y lo que recomiendan las entidades, y ahí es donde yo hago un llamado al INVIMA y al Ministerio de Salud, que tienen, de la misma forma que tienen para aprobar un medicamento, tener en cuenta una serie de requisitos. Claro, también cuando que los tiene el INVIMA. Claro que sí, claro y los que tiene. Están y dentro los fitoterapéuticos y los medicamentos homeopáticos. Claro, o sea, son medicamentos. Cuando la FDA hizo un retiro de varios medicamentos, por ejemplo la carbosa, cuando hizo retiros de medicamentos como algunos antihistamínicos, lo hizo por recomendaciones de la FDA y se hicieron los labels, se hicieron las correcciones en los etiquetados debido a eso. Pero, óigame bien, para los medicamentos homeopáticos debe existir también esa información en donde se le informe al público que la evidencia científica que tiene es limitada, por no decir que evidencia científica de orden cuantitativo realizado con determinado esquema que se basa en principios del siglo XVIII. Adelante, doctor. Doctor, es que los principios de la ciencia no son nuevos. De la ciencia que se estructura con los planteamientos epistemológicos de Francis Bacon son de 1660, con la Real Sociedad y con Inglesa. Obviamente, doctor, entonces también tienen 3 siglos. Entonces también tienen 2 y 3 siglos. O sea que ambos tipos de medicinas, ambos tipos de estudios se basan en principios que datan de 1600 y 1700. Porque usted está hablando de principios. Si son los principios epistemológicos, son los mismos de antigüedad, del uno y del otro. Lo que usted tal vez quiere decir es que los estudios empírico-analíticos o cuantitativos no dan tanta evidencia como si lo dan para los otros medicamentos. Claro, porque el planteamiento es diferente. Pero se basan en... Doctor, hay unos que sí y otros que no. Si usted lo lee completo es así. Yo los leo completos. Pues aquí tengo otros para mostrarle. Entonces, para no desvirtuarme, sí, los principios epistemológicos son en ambos casos de 200 y 300 años, pero para ambos los principios. Ahora, los estudios empírico-analíticos cuantitativos son otra cosa, y para eso podemos decir que hay otros tipos de estudios cualitativos, otros que nos orientan hacia mejoría de calidad de vida, las cosas que he estado explicando que nos permiten ver otras cosas. Entonces, doctor, los dos tipos de cajitas deben decir el mismo label. Los principios son de 300 años. Porque los principios epistemológicos, estamos hablando de 2 tipos de teorías. Una forma de la construcción del conocimiento de Roger Bacon, de René Descartes, de los principios de Kant, que son principios para desarrollar e inferir una ciencia. Pero estamos hablando empírico-analítica, pero estamos hablando en la edad medieval se creía que la vida se originaba por generación espontánea y si nos basamos en los principios. Me está hablando perdóneme que ese no es el principio. Yo creo que sí, porque es epistemológico. Doctor, estamos volviendo a lo mismo. La palabra epistemológico la ha repetido 119 veces y es una palabra importante, pero lo que usted está haciendo es decir que la base de la ciencia, no estamos hablando que la base de la ciencia se construya... ¿Ciencia cuál? Ciencia, doctor. Ciencia es mucho más que los estudios cuantitativos, que es lo que yo trato de decir y le digo al público en general. Ciencia no es exclusivamente lo que se hace con el método científico, sino también la epidemiología tiene una... cualitativos. Pero, doctor, deje hablar. Mire, los estudios cualitativos también hacen parte de la ciencia. Y son ciencia. Claro que son ciencia, y los estudios cualitativos los hace la epidemiología. Sí, claro, y escalas de calidad de vida y escalas de dolor las diseñaron los estudios epidemiológicos. Las escalas de dolor, las escalas de calidad de vida, los DLQI, las escalas sobre eso son escalas que se han validado en varios idiomas, en varios estudios, y con eso se han hecho para estudios de medicamentos alopáticos. Pero lo que pasa, mire, en los estudios dice que el beneficio
básicamente de la medicina homeopática se basa, y usted tiene toda la razón, en un buen principio de la empatía que tiene la relación del médico con el enfermo. Y en eso usted y yo usted tiene toda la razón. ¿Estamos de acuerdo? No, claro, la medicina de 20 minutos es una medicina que básicamente no es de mala calidad, en el sentido de que muchas de esas sí resuelven problemas y que nosotros nos gustaría hacer consultas de 1 hora. Pero no quiere decir tampoco que haciendo una consulta de 1 hora usted resuelva todos los problemas de la persona o conozca o resuelva las identidades. La relación médico-paciente es fundamental desde hace mucho tiempo y por eso los psiquiatras nos han enseñado la importancia de la psicoterapia y los psicólogos ejercen la psicoterapia como una herramienta terapéutica, y yo creo que sin ninguna duda la empatía hacia los médicos de utilizar las herramientas hacia el acercamiento de la persona y hacia ver otras dimensiones tienen una validez terapéutica, pero eso no quiere decir que una consulta de 3 horas o de 10 horas con un paciente involucre que ese paciente por default está bien estudiado y se va a curar de todo lo que tiene. No. Sí. La medicina alopática sí hace estudios cualitativos. Primer principio, yo voy a resumir esto. Primero, la medicina alopática hace estudios cualitativos y es hoy su fortaleza como ciencia. Segundo, las escalas tanto de dolor, depresión, disconfort, calidad de vida son estudios que han surgido de la epistemología que hemos hablado acerca de la construcción de los conocimientos de las verdades. Tercero, la medicina alopática no desconoce que puedan haber alternativas terapéuticas distintas a las químicas. Todo lo contrario, las pueden sumar a su argumento. Pero las que no tienen una evidencia demostrada claramente y científica tienen que advertírsela al público claramente a través de la información en la dispensación del medicamento. Bien, pues, doctor, creo que estamos de acuerdo ya en muchas cosas. O sea, no son solo un tipo de estudios los que hay que hacer, sino unos estudios que nos permiten ver de una manera más compleja a las personas. Y voy individualizando un poco más en ese aspecto. Hay algunos tipos de estudios cualitativos que de pronto toca acoplarlos muy bien al tipo de cultura y de situación porque pueden ser muy diferentes. Pero sigo lo que estaba diciendo. Entonces creo que estamos de acuerdo. Por otro lado, estamos de acuerdo que una consulta en la cual hay empatía, buena relación con la persona y que permita conocerla a fondo, permite lograr más que una consulta superficial y de unos pocos minutos. El medicamento creo que es parte de lo que hay que hacer, pero el medicamento no es lo único. El medicamento es parte de lo que hay que utilizar. Y yo diría que más que una confrontación, aunque yo sé que obviamente aquí tratamos de confrontar, es más bien una complementación de las partes. Podemos darle a las personas mejores condiciones de vida utilizando la medicina de una manera integral, tanto los conocimientos que hay de un lado de la laguna, por decir algo, como los conocimientos del otro lado de la laguna, nos permite hacer un tratamiento más completo, más individualizado, más dirigido a cada persona, aceptando que todo tiene limitaciones, porque, doctor, sí, claro, todo tiene limitaciones en la vida, no hay ninguna panacea y ninguna medicina perfecta. Y diría que lo que podemos tratar es de centrarnos cada vez más en nuestros pacientes, que desgraciadamente en este sistema de salud es algo que se está perdiendo. Bueno, pero también quiero defender a todos mis colegas alópatas, a mis estudiantes, a la gente que febrilmente hacen desarrollo de ciencia. No el hecho de que seamos alópatas no quiere que no seamos médicos que hagamos empatía. No el hecho de que seamos médicos que ejercemos y que damos medicamentos nos quiere decir que no tengamos corazón, no seamos humanos y que no entendamos los problemas de los demás. Nuestra forma de aproximación de los pacientes, doctor, no quiere que sean superiores a nadie. Pero nosotros, y como médicos que ejercemos la medicina alópata, no se nos puede estigmatizar de mecanicistas, de que solamente vemos un estómago o solo eso. Todo lo contrario. Mire, estos muchachos jóvenes están saliendo con un concepto del ser humano mucho más holístico de lo que usted y yo nos formamos. Maravilloso. Y yo creo que desconocer que hoy en día un médico alópata siente por su paciente, lucha por su paciente y se vuelve empático con su paciente, es volver a estigmatizar a que la ciencia simplemente la hacen unos técnicos y que la desarrollan. No, hoy usted sabe que en las facultades de medicina hay cátedras de filosofía, hay cátedras de ética, hay cátedras de comportamiento humano y hemos tenido que aprender con resignación, pero también con la voluntad de un científico, que nuestra capacidad para mejorar como seres humanos es un deber diario. No, doctor,
por ser alópatas no somos menos empáticos. Y en absoluto. Ni somos menos empáticos. De hecho, doctor, yo no he usado la palabra alópata, yo no la he usado. Si ustedes revisan la grabación, no la he dicho una sola vez y durante todo el programa. Yo no hago esa división entre alopatía y homeopatía. Yo hablo de medicina y hablo de una medicina de una manera más integral, donde use los elementos que hay en un lado de la orilla, digo, como los del otro lado, y trate de hacerlo de una manera integral para la persona. Obviamente que el médico que se ha formado en homeopatía es un médico que ha tenido toda la formación de un médico, entonces tiene todos los elementos para hacerlo de una manera más completa. La invitación más diría, completa, ¿por qué no? Permítame terminar, doctor, yo no lo interrumpí. ¿Por qué más completa? Porque puede mirar dos lados del lago, dos lados de la orilla. Está mirando de una manera tratando de hacerlo más integral y más completo. O sea que son seres humanos superiores, son médicos superiores. Creo que cada esfuerzo que hagamos por mejorar la forma en que miramos a nuestros pacientes, llámese desde el punto que usted quiera trabajarlo, desde la formación que tenga, nos va a hacer que tengamos unos abordajes más completos y más decir que los médicos que ejercen la homeopatía son superiores. No, yo no he dicho eso, doctor. Es lo que acaba de decir, doctor. No, dice, está diciendo, le voy a repetir textualmente lo que usted dijo. Usted dijo, los médicos que ejercen la homeopatía fueron médicos de formación y tienen una formación superior porque entienden. Superior dijo usted, doctor. Y pongo la grabación superior. Y lo repiten porque doctor, perdón, pero eso sí es perjurio. Yo no he dicho superior. No, y le invito a que lo corrija. Porque los médicos... Corrijo lo que nunca he dicho. Yo no he dicho que un médico... no son superiores. Yo no he dicho eso, que sean superiores. Jamás, y no... Yo tengo claramente lo que dije. Puedo decir claramente que si una persona que se formó como médico complementa su formación con otros elementos, lo hace de una manera que trata de ser más integral. 8 de la noche. Y recoger muchas cosas. 8 de la noche y 50 minutos, qué buen debate, pero a partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. Les recordamos, en Bogotá, 326-2325, 326-2350. Y desde cualquier línea celular, numeral la W. Esto es numeral 529, numeral 529, desde cualquier línea celular en todo el país. ¿Y usted ya tomó partido? Lady, buenas noches, ¿dónde está? Yo también tomo partido. Maravilloso, la escuchamos, Lady. ¿De dónde nos llama? Uy. Camilo, hola, buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Hola, Camilo, ¿de dónde nos llama? De Manizales. Manizales, ¿ya tomó partido, Camilo? Sí, claro. Mira, lo que quiero decir es que obviamente se ve el interés de las farmacéuticas por hacer dinero, porque es que no es negocio que la gente se sane sin necesidad de medicamentos. Y digamos que terapias como la biodescodificación o bioneuromoción que ha salido últimamente y que se han demostrado en Cuba, no han tenido en cuenta porque el lobby no le interesa eso. Gloria, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, Santa Marta. Santa Marta. Partido. Genial, la escuchamos, Gloria. Yo opino con el doctor, tengo una experiencia y algo que viví en carne propia. Mi papá tomaba medicina preventiva desde que tenía 40 años para no sufrir de próstata. Y hoy, tristemente y dolorosamente, tiene próstata. Terminó con cáncer de próstata, que nos duele porque él se dedicó su vida a tomar medicina para prevención de esa enfermedad. 8:52, Jaime. Buenas noches, ¿dónde está? Le recordamos, numeral 529, numeral 529. Jaime, ¿dónde está? Buenas noches, estoy en Santa Marta. En Santa Marta, ¿ya tomó partido, Jaime? Tomo partido. Adelante, lo escuchamos. Mi opinión muy respetable frente a los dos panelistas, pero yo quisiera manifestar desde el conocimiento de causa de haber ejercido la medicina alopática y la medicina homeopática durante mis 13 años de ejercicio. Podría yo manifestar con absoluta certeza de que ninguna es mejor que la otra. Lo que hace es proporcionar herramientas suficientes desde el punto de vista farmacológico que la farmacología ortodoxa no le ofrece normalmente al médico del común, el médico general, que cuando adquiere conocimientos como la terapia neural o como la homeopatía o como otros que son llamados alternativos, le permiten ofrecer más herramientas para solucionar cualquier problema de sus pacientes. Fabián, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Desde Manizales, buenas noches. Buenas noches, lo escuchamos, don Fabián. ¿Ya tomó partida? Sí, claro, con el doctor Carlos Pérez, profesor universitario e infectólogo. La ciencia es una cosa que no se puede discutir y los estudios son absolutamente claros. El cuento de que la medicina homeopática no es química, oiga, tiene que ser química, no está actuando por miasmas, ni por imágenes, ni por pensamientos, también actúa químicamente. Diego, ¿dónde está? Buenas noches. Buenas noches, desde la ciudad de Pasto. Lo escuchamos, don Diego. Pues mi concepto es estar de acuerdo con el médico homeópata. La medicina es amplia, es compleja, no hay que sesgarse en la medicina alopática y debe ser un complemento a la homeopatía, completamente de acuerdo con la homeopatía. Jorge, ¿de dónde nos llama? Buenas noches. Buenas noches. A ver, mi opinión es algo muy personal. La verdad, pues la homeopatía, yo sufro de asma, ¿sí? Pero la homeopatía, yo fui muchos años a la homeopatía y nunca me sirvió absolutamente para nada. Livia, ¿de dónde se comunica? La saludo. Jaime, ¿de dónde se comunica? Buenas noches. Buenas noches, de Bogotá. Lo escuchamos. Bueno, tomo partido y efectivamente viví en carne propia la experiencia de experimentar con la medicina homeopática. Tuve una experiencia de una parálisis de Bell y en la EPS lo único que me dieron fue unas terapias y la doctora lo primero que me dijo a mí es: usted nunca se va a recuperar, usted ya se va a quedar así. Tomé acción y me fui para donde un médico homeópata. Me gasté bastante dinero, pues realmente 2 millones y medio, y me quedó la cara totalmente bien a punta de medicina homeopática. Andrés, ¿dónde está? Muy buenas noches. Buenas noches, estoy tomando partido con el doctor Pérez. La verdad creo que la medicina homeopática, con razón de causa de fondo, me he dado cuenta que le vende una propuesta a los pacientes, les da una esperanza, esto sin tener una evidencia exacta, y realmente los pacientes terminan complicándose mucho más fácil al no tener un respaldo científico real de una solución certera ante el problema que ellos tienen. Iván, lo saludo. ¿Dónde está? Buenas noches. Sí. Buenas noches, aquí en Bogotá, tomo partido. Genial, lo escuchamos. Sí, pues yo realmente tengo mucha experiencia con la homeopatía, pues soy médico homeópata de más de 25 años, y esta es una discusión pues de no terminar. Realmente uno sí ve como una falta de respeto con nuestra profesión, porque como dijo el doctor Morales, alguien que no entiende, así sea la persona más respetable como el doctor Wasserman, realmente es un irrespeto con la profesión opinar de algo que no entiende. Fernando, ¿dónde está? Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, Yo señor. creo que la discusión se está planteando de maneras diferentes. Una parte es la confrontación entre uno y otro, que es completamente inadecuada. Lo segundo, el hecho de que no se conozca el funcionamiento del medicamento homeopático no significa que la medicina homeopática no sea efectiva. El desarrollo de la ciencia es prolongado en el tiempo. Dese cuenta que actualmente hasta estos días se comenzó a comprobar las hipótesis de Einstein 100 años después de que fueron promulgadas. Ahora, la medicina homeopática sí tiene una doctrina, tiene un corpus y una metodología y una tecnología para hacer el diagnóstico. Finalmente, Carlos, ¿qué hubo? ¿Dónde está? Carlos, Santander de Quilchao. Lo escuchamos, don Carlos. Gracias. Mira, yo tomo partido sencillamente de una estadística de la FDA, donde dice que la tercera causa de muerte a nivel mundial es la iatrogenia o la medicación química facultativa, después del cáncer y de las enfermedades cerebrovasculares. Digo que realmente sí, desafortunadamente, si se conocen ambas medicinas, podemos saber que la alopatía es maravillosa, puede salvar una vida en un momento dado, pero no podemos desconocer las bondades cualitativas que tiene la homeopatía.
8:58, muy ilustrativo y muy inteligente este debate, me encantó. Y gracias a los dos protagonistas de él, al doctor Leonardo Morales Hernández, gracias por estar en Partida W, y por aquí lo espero para otro debate, doctor. A la orden. ¿Cómo se sintió? Muy satisfecho, además es una discusión de muy alto nivel, mucho respeto con el doctor Carlos, muy agradable. Y también, doctor Carlos Pérez Díaz, gracias por estar en los estudios de Caracol Radio, de W Radio, por venir a Partida W, por aquí también lo espero en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias por su debate y por la altura, y a todos nuestros oyentes, muchas gracias. 8:58, mañana a las 8 en punto, no se pierdan otro debate como nos gusta, aquí en Partida W, solo en W Radio. Gracias por estar ahí.